Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al escuchar el Santo Evangelio de hoy de San Mateo en el capítulo 10, todavía resuenan en nuestros oídos las palabras que escuchábamos este domingo recién pasado, en que Jesús envía a sus discípulos. La diferencia es que hoy escuchamos cómo envía a los 12 apóstoles. En cambio, el domingo pasado enviaba 72 discípulos. ¿Qué significa eso? Los 12 apóstoles representan a toda la parte sacerdotal de la Iglesia, al clero, al Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. También, por extensión, a los religiosos, religiosas, seminaristas. Pero también están los 72 discípulos, que son aquellos que son los laicos. Todo bautizado tiene la misión de comunicar el Evangelio. Y también a esos 72 Jesús les pedía lo mismo. Lleven la buena noticia, proclamen que el reino de Dios está cerca. Y le decía que tenían que mostrar signos, como resucitar muertos, sanar enfermos y expulsar demonios en su nombre. Y esto se lo hacían, estos discípulos volvían donde Jesús después llenos de alegría y decían: Señor, era cierto lo que tú decías, podíamos hacer esos milagros en tu nombre. En tu nombre nos obedecían los demonios, se iban de las personas que estaban poseyendo y también se sanaban los enfermos y resucitaban los muertos. Entonces Jesús les decía que bueno, pero alégrense sobre todo porque sus nombres ya están escritos en el cielo. Muy hermosa la palabra que Jesús ofrece a todos sus misioneros. ¿Y quiénes están llamados a ser misioneros? Todos los bautizados, entonces, no solo los sacerdotes, también los laicos, si aceptan esta vocación, esta llamada divina, pueden utilizar su tiempo, sus talentos, su creatividad para llevar el Evangelio a los demás. Hoy día, queridos hermanos, yo quisiera comentar con ustedes un aspecto más colectivo de la misión. Hay 2 maneras de misionar: ir casa por casa, puerta por puerta, hablarle a cada persona en particular. Eso es una misión personalizada, que es muy importante. Pero también el Señor nos habla de una misión más general, más colectiva en el Evangelio de hoy. ¿Qué significa eso? Que no solamente hay que expulsar los demonios,
de cada persona que encontramos, o sanar las heridas de las personas que vienen a pedir ayuda en el nombre de Jesús. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Ir a la persona. Pero Jesús también quiere que se sanen los pueblos, las naciones, los grupos, las familias. Y eso ya estaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando mandó a Jonás a predicar en Nínive, diciendo que sería destruida dentro de 40 días, porque era un pueblo extremadamente violento, con mucho odio, y ellos entonces merecían un castigo muy fuerte, ¿no? Y Jonás predica que toda la nación de Nínive, que eran cientos de miles, iban a ser destruidos en 40 días. Ellos hicieron penitencia y Dios revocó el decreto, ¿no es cierto?, y anuló el castigo, porque ya se habían corregido ellos por su propia buena voluntad. Entonces, no es que Dios mande castigos así porque sí, sino siempre el castigo que viene de lo alto es para ayudar a los hijos, es para corregir, es para enmendar. No es venganza, no es porque Dios sea malo, o sea justiciero, o vengativo, no, nada que ver. Dios es misericordioso y es justo al mismo tiempo. Y si nos castiga, es porque realmente lo merecemos, ¿no? Hoy día Jesús menciona en el Evangelio que los pueblos, las naciones, que no escuchen la palabra de Dios, que no reciban el mensaje profético de estos misioneros, y misioneras, por supuesto, entonces tendrá un castigo mayor que Sodoma y Gomorra. Imagínense qué fuerte es, porque el reino de Dios está cerca, pero cuando envía ya a los 12 apóstoles en la ascensión, cuando Cristo sube a los cielos, ¿no es cierto?, ahí hay que enviar otro mensaje al mundo, ¿no? Hay que decir que Cristo ya vive entre nosotros, ya no es que está cerca, vive entre nosotros. Cristo ha resucitado y está en medio nuestro. Ese es el Evangelio. Primera tarea del apóstol, el discípulo, el misionero, es comunicar esta buena noticia. Y en segundo lugar, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar a los demonios en el nombre de Jesús. Y esa tarea no la debemos olvidar en nuestra Santa Iglesia, porque está en la palabra de Dios. Entonces, esta pastoral de la sanación y la liberación tiene que volver a ser fuerte dentro de la Iglesia. Antes, muchos años atrás, antes del Concilio Vaticano II inclusive, los sacerdotes y los diáconos se preparaban todos para ser exorcistas. A todos se les daba una formación apropiada, ¿no es cierto? Y nadie se asustaba cuando se encontraban con endemoniados o con personas que estaban con profundas heridas en el alma, ya sea por heridas de abuso, heridas de rechazo, de abandono, que de una manera u otra todos tenemos, ¿no? Pero que se pueden sanar en el nombre de Jesús. Entonces ahí se preparaban los sacerdotes. Hoy en día nos enseña mucho eso, ¿no? Hay que recuperarlo. También los laicos tienen esa misión, la tarea de sanar en el nombre de Jesús, como hace una mamá con su hijo, un buen papá con sus hijos, los sana. Y si los hiere a veces por corrección, luego venda la herida, igual que Dios. Así es también lo que ocurre con nosotros, ¿no? Jesús dice eso: si alguien no los quiere recibir a ustedes, sacudan el polvo de sus sandalias y digan a ese pueblo: nosotros ya cumplimos nuestra parte, ahora ustedes verán, ¿cierto? Vamos a predicar a otras partes. Ustedes ya escucharon y ya saben, están conscientes de la palabra de Dios. Si no quieren recibirla, nos vamos a otras partes, nos vamos a otros corazones que sí quieran aceptar la palabra de Dios. Lo voy a leer de nuevo porque esto es muy serio, ¿no? Jesús dice: les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Es decir, si un pueblo, una nación, o aunque sea el mundo entero, no escucha la palabra de Dios, que viene en nombre de Jesús y de la Iglesia, tendrá un castigo, que será una corrección. Y eso está lamentablemente profetizado que va a ser así en numerosos libros y pasajes de la Escritura. Habrá un castigo peor que Sodoma y Gomorra.
Por ejemplo, en el mundo en que vivimos, sobre todo en nuestra parte occidental, por lo menos la que conocemos nosotros, se predica siempre en la iglesia, ¿no?, que hay cosas que debemos cambiar, que debemos corregir. Una nación que acepta el divorcio, la ley del divorcio, está yendo contra la voluntad de Dios. Una nación, un pueblo que acepta la ley del aborto, está yendo contra la voluntad de Dios, porque admite como algo justo, legal, asesinar a los niños en el vientre de la madre. Y aunque uno no haya votado por los políticos que aprueban esas leyes, de alguna manera todos vamos a pagar el castigo que viene por ese gran pecado. Una nación que acepta las leyes de matrimonios de personas del mismo sexo y que inclusive educan a los niños diciéndoles que eso es bueno, como aparece en nuestros colegios hoy en día, en todo nivel, no solo los colegios públicos, con la educación sexual integral, que dice que eso es una maravilla, que los niños puedan experimentar, ¿no es cierto?, lo más tempranamente posible con ambos sexos y diciendo que cualquier género vale la pena. Todo eso es una perversión enorme que se está enseñando en los colegios y uno se queda callado, uno no dice nada, ¿no es cierto? Entonces, ese pueblo, esa nación, esa cultura va a tener un castigo peor que Sodoma y Gomorra. O cuando empezamos, ¿no es cierto?, a practicar el paganismo en nuestras propias escuelas. Me acuerdo que en este año ocurrió en un colegio en que se le propuso celebrar una misa y dijeron, sí, vamos a la misa. Y después fue el sacerdote a celebrar esa misa y ese colegio dijo, no, preferimos hacer un machitún aquí, vamos a hacer un acto del día indígena. Y entonces, en vez de la misa, se hizo allá adentro una especie de ritual mágico, ¿no es cierto?, pagano. Eso es triste, ¿no? ¿Por qué está entrando el paganismo en nuestra sociedad? Nos estamos apartando de Dios, pero la Iglesia tiene que sacar esos demonios, ¿cierto?, y decir la verdad, aunque duela, porque si no, vendrá un gran castigo. Imagínense elegir un sahumerio. Yo no voy a decir la verdad, yo estuve en ese colegio ahí y era un olor horrible, ¿no es cierto? Y esa misma gente, esos mismos niños, podrían haber ido a la misa y la dirección eligió no, hacer un sahumerio, un machitún, para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. Yo creo que no está bien. Si somos católicos, y ese colegio se dice católico, debería elegir celebrar la misa. Y después dijeron, celebremos la misa en la tarde entonces, pidió el padre Héctor. No queremos, tampoco tuvieron misa en la tarde. Hay que decir estas cosas, hermanos, aunque duela, hay que denunciar, porque todavía es tiempo de corregirnos. Pero si no nos corregimos, el castigo vendrá, la corrección divina vendrá. No es que yo quiera meter miedo, es que es así, ¿no es cierto? Jesús dice, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Entonces, no solamente el predicador, el misionero, debe expulsar los demonios de cada persona, sino que también debemos expulsarlos de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, por supuesto. Y para terminar, quisiera siempre recordar que la mejor manera de expulsar estos demonios y de evangelizar es en adoración, adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Y yo agradezco inmensamente a Dios que en esta parroquia tenemos la capilla de adoración perpetua. Yo les agradezco a ustedes, muchos de ustedes que son adoradores y que hacen posible que Jesús esté acompañado en su forma eucarística día y noche acá. Porque si no fuera así, quizás ¿qué tendríamos en nuestra ciudad? ¿Cuánto crimen, cuánta prostitución, cuánto mal, cuánta perversión? Yo me acuerdo que antes de la capilla de adoración perpetua, nosotros en la casa parroquial no podíamos ni dormir, porque en las noches pasaban muchas veces los jóvenes y no tan jóvenes, borrachos, drogados, gritando, peleando, a veces acuchillándose en la plaza, y todo eso se terminó.
Gracias a Dios, pero también gracias a las personas que hacen este momento, ¿no es cierto?, de ofrenda a Dios, adorándolo en espíritu y en verdad, en la capilla de adoración perpetua. Sí, es así. Si uno está con el Señor, se une a Jesús, solamente atrae bendiciones. Pero si nos apartamos de su ley y hacemos cosas que agradan al demonio, solamente atraeremos maldiciones. Entonces no es que Dios nos castigue, es que nosotros sembramos y cosechamos. Pidamos al Señor que seamos buenos misioneros, y no solamente en nuestras familias, sino que también, como dice Jesús hoy día, tomemos la responsabilidad de hablar, de decir las cosas en grupo, sin vergüenza, sin pudor, decir las verdades aunque duelan, porque es mejor decir la verdad, caer mal, antes que después tener que cosechar los castigos que vamos a merecer por apartarnos de Dios. Así sea. Amén.